Continuamos en nuestro programa, lo hacemos desde, le voy a poner la escuelita, desde la casona, aquí con Rubén Turela. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo les va? Muy bien. Siempre hablamos de los problemas educativos, de que la forma de nivelar la educación es hacia abajo y no hacia arriba, ya lo hemos charlado, pero hay ciertos chicos que son innivelables, es decir, que es muy difícil nivelar, porque vos ves en el colegio que van más lento que el resto. Quizás adquieren los conocimientos, pero van más lento. Ya por suerte el bullying en ese sentido ya no se habla más de los chicos burros, pero de alguna manera que ellos chicos que no le entran ni a palo los conocimientos, tiene que ver con los padres, tiene que ver con el niño, es un problema neurológico. ¿Qué me podés contar? Es muy interesante la pregunta. Si esta pregunta, suponte vos me lo hubieras hecho 10 años atrás, yo te hubiera dicho a lo mejor que podría ser genético. Pero toda la parte ahora que está desarrollando neurociencia y especialmente enfocados en la educación, hay parámetros que te están diciendo que no. Por ejemplo, hay conceptos que han caído, a mi modo de ver, como por ejemplo el famoso coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual antes era una medida inamovible que te decía vos si vos estabas dentro de, como decís vos, de un burro o estabas dentro de una persona que conocía mucho. Pero ahora, con la neurociencia, se han creado nuevos conceptos en base al conocimiento del funcionamiento del cerebro, como por ejemplo la plasticidad. La plasticidad te permite a vos generar nuevos conocimientos, nuevas técnicas para desarrollar. ¿Me entendés? O sea, esto es todo con respecto al aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué diferencia, yo te pregunto algo, qué diferencia hay entre un chico que le cuesta muchísimo y un inteligente medio vago? ¿Te das cuenta? O sea, el sentido es el mismo, o sea, ninguno de los dos produce. ¿Te das cuenta? A uno a lo mejor le va a costar más que al otro, pero los dos van a llegar al mismo resultado. ¿Te das cuenta? O sea, lo que te hemos comentado en programas anteriores, de cómo nosotros nos damos cuenta de cómo aprende. Después, en base a todo lo que hemos hablado de siembra de valores y todo lo demás, él va a ir desarrollando, el chico que le cuesta, nosotros estamos hablando del chico que le cuesta, va a ir desarrollando técnicas que le van a ir permitiendo superarse. Por ejemplo, está totalmente comprobado, o sea, esto hay un comunicador, Edward Ponset, un español, que va a ser el Ricardo Guarino a nivel mundial, que es el que da a conocer toda la parte de novedades de neurociencia. Entrevistó a una colega, ¿no es cierto?, de Sarah Blackmore en Inglaterra, que ella estuvo haciendo trabajos prácticos sobre cómo trabaja el cerebro y cómo se ejercita. Es como si fuera un músculo, o sea, si vos lo ejercitas mucho, él va a cambiar su conformación, llamémosle de alguna manera. Y si lo dejas de hacer, va a volver a su situación inicial. Por ejemplo, ¿cuál fue el experimento que hizo ella? Ella trabajó mucho con los taxistas de Londres. Son personas que para tener su licencia de conducir necesitan pasar un examen que es extremadamente exigente. Tienen que saber cerca de aproximadamente 25.000 calles, llamémosle. Entonces, a través de resonancias magnéticas, se determinó que en la zona del hipocampo de todas estas personas era muy superior a las de las personas conductores normales. Entonces ya hay una manifestación de que el cerebro trabaja por sí mismo. También realizó una experiencia con respecto a violinistas. O sea, tu hemisferio derecho maneja tu mano izquierda, que es la que maneja las cuerdas del violín. ¿Te das cuenta? Y a todo esto, ella también determinó en el córtex auditivo, que eso es una parte que tenemos aquí en el cerebro, que se desarrollaba esa parte. Y después lo mismo, y realizó el mismo experimento con chicos que hacían malabares, o sea, esto de tirar las pelotitas y todo lo demás. En todos los casos, a través de resonancia, en un antes y un después, se notó que hay una actividad cerebral que es muy importante. Y con los chicos, tanto los niños como los adolescentes, pasa exactamente lo mismo. O sea, el sistema de aprendizaje siempre va desde la niñez hasta la vejez. En la niñez es muy fácil, por ejemplo, para un chico, ver colores.
¿te das cuenta? Por ejemplo, empezó a ver colores, distinguir caras, ¿te das cuenta? Pero cuando ese chico va creciendo y aprende, por ejemplo, a leer, o sea, ya va a tener que aprender las letras y todo lo demás, su cerebro cambia. ¿Por qué cambia? Porque si vos le haces, por ejemplo, un ejercicio, aún nosotros lo podemos hacer, vamos a ver que el poder de la palabra escrita es muy superior al visual. ¿Te das cuenta por qué? Porque si yo te pongo a vos, por ejemplo, una palabra, yo te escribo verde con un color azul y yo te pido que vos me digas el color de la palabra, inevitablemente vos vas a leer la palabra verde. Inevitablemente. ¿Por qué? Porque tu cerebro está entrenado para eso. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una actividad que podemos afirmar y esa actividad se llama plasticidad. Es una comunicación que hay entre las neuronas, te das cuenta, que te permiten a vos sortear diferentes situaciones, como por ejemplo ponerte en un problema a vos para que vos digas el color y no lo que está escrito. Está muy bueno lo que acabas de contar, pero digo, ¿qué hago? Hay una vieja máxima en salud que es lo que no se usa se atrofia. Si no se hace el cerebro, se te va a atrofiar el cerebro seguramente. Pero, ¿cómo empiezo a hacer y a trabajar la plasticidad de mi niño, que ya me están diciendo que lo lleve a una especialista, que lo lleve a una maestra particular, etcétera, etcétera? La próxima vez me lo decís. Listo, cómo no.